Buenos días. Hola, buenos días, hermanos. Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio de la mañana. Hermanito Alejandrito, se para usted y hace la oración, por favor. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, nos dirigimos delante de ti para darte las gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá reunidos una vez más para aprender cada vez más de tu palabra. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, y sé tú guardando a nuestro hermano Alejandro para que todo lo que diga sea conforme a tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias por todo lo que nos has dado. En el santo nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, vamos a estar estudiando esta mañana un tema bastante importante y tiene como título ¿Cómo podemos ayudar a edificar la iglesia? Esto es una serie de estudios que igualmente en el sermón estaremos profundizando este tema también, de que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental dentro de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo se compone de iglesia de Cristo universal o la iglesia de Cristo local. Entonces, si usted lee alguna epístola paulatina o alguna epístola de Pedro, por ejemplo, si usted se va al libro Primera de Pedro, eso va dirigido a la iglesia universal. Es una epístola que Pedro se enfoca a hablar a las iglesias de Cristo sin una región específica. Es decir, si usted va allá, acompáñeme por favor, Primera de Pedro. Ya usted va a entender por qué es una epístola universal y no es una epístola local. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, fíjate todas las regiones que va a nombrar: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, cuando entendemos qué es la iglesia universal y entendemos qué es la iglesia local, es cuando estas epístolas son dirigidas especialmente a ciertas iglesias o simplemente son epístolas para que sean leídas en todas las iglesias. Si usted lee el libro del Apocalipsis, la revelación de Juan, es una epístola a todas las iglesias. Si el libro de Santiago, a todas las iglesias. Pero si usted va, por ejemplo, libro de Colosenses, estamos hablando que esto es una epístola especial a los que están en la iglesia de Cristo en Colosas. No es un mensaje para los de Filipo, no es un mensaje para los de Efesios. Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están especialmente en Colosas. Entonces, esto es una epístola para la iglesia local. Entonces, hay dos diferencias importantes. La iglesia universal es la iglesia a nivel mundial. Yo puedo decir que de donde ustedes provienen, yo provengo de La Victoria, Venezuela, la iglesia que está de Cristo en La Victoria, es una iglesia local, pero ahora pertenezco a la iglesia de Cristo Madrid Centro, otra iglesia local. Pero si yo quiero referirme a la iglesia de Cristo, juntándolas todas, me puedo referir a la iglesia de Cristo Universal. Me refiero a Colombia, Venezuela, Honduras, Latinoamérica, Europa. Entonces, tanto los apóstoles como los siervos de Dios nos han dedicado especialmente a las iglesias. Si usted lee Corintios, es una carta dedicada a la iglesia en Corintios. Si usted lee el libro de los Efesios, es una carta dedicada a los Efesios. También, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que entender, que eso también lo haremos en el sermón, tenemos que entender que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo universal, pero a la vez pertenece usted a la iglesia de Cristo local.
Y aquí viene la pregunta. Si usted no ha decidido pertenecer a la iglesia de Cristo local, no hay ejemplo bíblico que me diga a mí que habían hermanos que no estaban en una iglesia específica, sino que ellos estaban solos, o se congregaban aquí, o se congregaban allá, o se quedaban en casa congregándose. No mezclemos lo que está haciendo el evangelista o misionero, que ese va a establecer iglesias de Cristo por donde va. Inclusive, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Pablo y a Bernabé le imponen las manos los ancianos para que ellos vayan en una misión de ejecutar el evangelio de Cristo, predicarlo y establecer congregaciones. Un viaje misionero no significa que no pertenezca a una congregación, porque cuando los evangelistas o cuando los apóstoles salieron, ¿de qué iglesia salieron? Pregúntese, ¿cuál es la iglesia local, por ejemplo, de los apóstoles? Que tiene que decir de Jerusalén. Así está muy sencillo. Los apóstoles que son de Jerusalén, algunos de ellos se movieron de Jerusalén, por ejemplo, voy a dar un caso específico del apóstol Pedro y del apóstol Juan, fueron llamados por Felipe el Evangelista a Samaria para que en Samaria confirmaran a los hermanos. Pero ellos, ¿dónde estaban? En Jerusalén, en la congregación de la Iglesia de Cristo local en Jerusalén. Igualmente, si usted habla del apóstol Pablo, él, por decirlo de esta manera, está en Damasco y allí fue convertido por Dios y estuvo trabajando justamente en Damasco, pero luego que estuvo en Damasco salió a los gentiles por voluntad de Dios. Pero con el favor de Dios fue enviado a través de los hermanos de Damasco. Entonces, hay muchos ejemplos que usted tiene que ir analizando. Y yo lo que quiero es que entendamos que para poder ayudar a edificar la iglesia, tenemos nosotros que identificarnos como una iglesia, tenemos nosotros que identificarnos que es una decisión personal, inclusive con los líderes de la congregación. Mira, hermano, yo me quiero quedar aquí con vosotros, no es algo temporario, yo voy a erradicarme aquí con vosotros. Es algo que es muy natural y es algo muy hermoso, porque el apóstol Pablo, si usted se acuerda, Marcos, está un poco alto, Robert, le bajo volumen. El apóstol Marcos, perdón, el evangelista Marcos, inclusive tuvo una pequeña discusión, igualmente no llegaron hasta el final del viaje, los dejó solos. Entonces, claro, hay cosas que quizás nosotros a veces nos comprometemos y no cumplimos. Y hay consecuencias. El apóstol Pablo luego no quiso más estar con él. Pero bueno, el caso es que todo esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, se encuentra en el libro de los Efesios. Entonces, usted tiene que estar viendo cómo puede usted ayudar a edificar a la iglesia. Muchos hermanos a la iglesia prefieren ser espectadores, mientras que los demás participan activamente en la obra del Señor. Ser un espectador está bien, porque uno tiene que empezar a escuchar la palabra de Dios, pero no quedarnos como espectador siempre, me refiero, usted tiene siempre algo que cooperar y colaborar con la verdad. Por ejemplo, voy a poner el caso de mi hermana aquí presente, y si ella de repente me dice, hermano, yo conozco una familia que usted puede ir a predicar, ya ese trabajo es un trabajo precioso que usted pueda hacerme a mí ir a hablar palabra de Dios, o usted hable con su hijo y su hijo usted lo envía, o viceversa, o sea, que usted establezca inclusive una reunión en su casa. Hay muchas formas de cooperar, pero no tan solo conformarnos con el día domingo, a que nos digan qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Hay el involucrarse en la obra de la iglesia requiere dedicación, tiempo y energía, pero muchos no están dispuestos a hacerlo. Los miembros fieles están dispuestos a hacer sacrificios para promover el crecimiento y estabilidad espiritual en sus hermanos en Cristo. La forma en que una iglesia crezca es que usted tome la decisión para dedicar tiempo. Por eso es que Pablo le dice, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo.
sea, usted en su propia vida tiene que dedicarle tiempo a Dios. Cuando usted le dedica tiempo a Dios, está haciendo un sacrificio vivo a Dios. Si usted se pone en oración, es un sacrificio vivo en oración. Si usted le dedica tiempo a la lectura, es un sacrificio vivo para Dios. Si usted va a hablar con un hermano, si está enfermo lo visita, si está en la cárcel para él, si está sediento le da de beber, si está hambriento le da de comer. En cuanto hacemos estas cosas, se las estamos haciendo a Dios, eso significa dedicarle tiempo a Dios. Pero muchos no están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué digo esto? Hay tantas actividades seculares en este mundo que quizás le damos más importancia. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿qué sería más importante? Voy a poner a mi familia, que es realmente importante para mí. Voy a poner el trabajo, que con eso se sustenta mi familia, que es realmente importante para nosotros. Voy a poner a mis padres, que merecen honra y respeto, que son muy importantes para mí. ¿Y dónde está Dios? Si yo empiezo a enumerar las cosas importantes, tengo muchas, pero tengo que establecer orden de prioridad y tiempo de calidad. Si yo no le dedico tiempo de calidad a mi familia, o a mis hijos, o a mis padres, también caigo en un error. Pero también hay que dedicarle tiempo de calidad a la iglesia, a la iglesia. Y eso se requiere organización, eso se requiere hacer un plan de trabajo, hágase un horario, establezcase, usted puede escribirlo y decir, así como usted cumple horarios laborales de 40 horas semanales, de 8 a 6 de la tarde, usted ponga allí algún tiempo que usted se proponga a estudiar, algún tiempo que usted se proponga a ir a predicar, o inclusive a llamar. Yo voy a dedicar de 8 a 9 o de 10 a 11 o de a la hora de mi comida a llamar a un hermano. Usted está dedicándole tiempo a Dios. Usted está buscando cómo edificar la iglesia. Si yo estoy afligido y alguien me llama, eso para mí es como si me estuviesen dando un agua fría, refrescante a mi paladar. Si yo estoy afligido y alguien me envía un mensaje y me dice, hermano, yo estoy orando por usted, eso es para mí un alivio y un bienestar para mi relación con Dios. Los que edifican el cuerpo están contentos de poder entregarse a la obra del Señor porque prefieren ser participantes y no solo espectadores. Esto hay que hacerlo con alegría. Me refiero que esto realmente sea no una carga ni un peso. Y yo, por ejemplo, que me gusta el tema de la música y sé lo que es esto, y quizás conozco un poco más de percusión y todo aquello. Y si me pusiera a pensar, ¿te gustaría ganarte la vida conectando cables eléctricos y cuadros y tirando tubería y subido a una azotea con placas solares y todas estas cosas? ¿O trabajarías como músico? Quizás son actividades de este mundo. Quizás me inclinaría por unas o me iría por otras. Y si yo pensaría, ¿y te gustaría vivir del Evangelio? ¿Te gustaría dedicarle tiempo a todo momento al Evangelio? Son cosas que un predicador o un anciano o un líder de una congregación se debe preguntar. ¿A tiempo completo a Dios, pero es por necesidad o es porque realmente lo quiero hacer con voluntad? De mi parte, personalmente, lo voy a hacer voluntario. O sea, se lo digo porque usted lo sepa. Yo seguiré trabajando, pero también seguiré trabajando en el Señor mientras tenga salud. Pero hay hermanos que utilizan esto, inclusive la palabra dice por ganancia deshonesta. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Ahí, ¿cómo podemos ayudar a edificar la iglesia? Hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta y es que nuestro tiempo es muy corto en este mundo. Y cuando usted llega a una edad, usted tiene que saber y preguntarse qué ha hecho con su vida. Inclusive no puede llegar a una edad y decir si yo hubiese hecho o yo no hice, vivir del pasado, vivir de lo que usted no logró. Esos son pensamientos que lo va a llevar usted a una depresión o lo llevará a usted a estar mal con Dios. Viva del hoy. Si le estamos diciendo que usted puede activarse en la iglesia y no lo está haciendo, a partir de hoy lo puede hacer. No quiere decir que usted tiene 50 años en la fe
y de los cuales 50 años fue espectador y nunca hizo nada y se va a sentir mal por esos 50 años. No, al contrario. Es bueno a partir de hoy, del año 51 en adelante, que usted empiece a edificar el cuerpo de Cristo. Esta lección estaremos considerando algunos principios que son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo y cómo nos podemos ayudar. Si usted es cristiano, puede tener la plena seguridad de que Dios no quiere que sea solo un espectador. Yo me imagino algún apóstol de Cristo que sea espectador, o algún diácono que sea espectador de los 7, o el apóstol Pablo después de haber recibido la vista, que se hubiese quedado en casa de Ananías tranquilamente y esperando que le predicaran y que le dijeran cosas. Ellos nos dan ejemplo a nosotros que inmediatamente que recibieron empezaron a servir. Igualmente las mujeres, inmediatamente, voy a hablar de María Magdalena, la que le sacaron los 7 demonios, inmediatamente fue a servir. O sea, estamos hablando de que esto es acción, esto es un despertar, un nuevo estilo de vida en todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, vamos a leer, por favor. Primera de Corintios 14, 26, por favor, usted lo tiene, lo puede leer. La palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tienes alma, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todo para la edificación. Amén. Hay una palabra que voy a subrayar y usted la puede subrayar en su Biblia también. Hágase todo para edificación. La palabra hágase es un verbo de acción, es un verbo que te lleva a moverte, que te lleva a ejecutar cosas en tu vida. Inclusive, ¿qué vas a hacer con la escritura? ¿Ser tan solo un oidor de la palabra? Dice la palabra que te quedes solamente oyendo y escuchando. No, no tan solo oidores, sino hacedores. Entonces aquí la palabra dice, hágase todo para edificación. Ahora, la edificación es traducida en esta lengua nosotros, española, en la palabra griega, como usted lo puede leer aquí, oikodome. Esta palabra se compone de dos partes, oikos, casa, y demo, construir. Entonces, hágase, o sea, construye tu casa. ¿Usted qué es para Dios? ¿Qué es usted para Dios, hermano? Amén. Entonces, si usted es la casa de Dios, ¿cómo está su casa ante Dios? Usted es un altar de oración para Dios. Usted es un lugar de alabanza para Dios. En su propio templo se escudriña la palabra de Dios. Entonces son preguntas que tienes que irte haciendo, porque esta frase, hágase todo para edificación, hágase en usted mismo también. El sentido figurado, la edificación se refiere a lo que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia, la cual es la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3:15. Si usted tiene preguntas o dudas o comentarios, usted puede levantar su mano, usted puede comentar. Estamos en un estudio bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 3:15, por favor. Amén, hermano. Para que Ricardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Amén. Cuando Alejandro lee este texto, hay una palabra, bendiciones y bienvenidas a todos. Hay una palabra que me resalta a mí en mi mente para que te sepas conducir. Ahora, si yo estoy quieto, si yo estoy inmóvil, me estoy conduciendo, mis pasos me conducen en algún sitio, un coche en la calle aparcado está conduciéndose en algún lugar, va a algún destino. O sea, para que sepas conducirte en la casa de Dios, es decir, para que sepas caminar dentro del templo, para que sepas por dónde transitar en las cosas de Dios. O sea, si yo estoy llevando mis pasos hacia la puerta estrecha, hacia el camino angosto, hacia el camino que es la verdad y la vida que se llama Jesucristo. O sea, ¿cómo me estoy conduciendo yo? Para que sepas conducirte en la casa de Dios. Hay momentos en mi vida que soy cristiano, asisto a una congregación, estoy participando de la cena,
estoy participando de las ofrendas, recibo estudio bíblico, recibo la predicación, pero déjame decirte, como se lo dijo Natán a David, ha sido desagradable ante los ojos de Dios. Y David nunca dejó de ir al templo, David nunca dejó de ofrecer sus ofrendas, nunca dejó de celebrar sus fiestas anuales. Y Natán le dijo, tú has sido desagradable ante los ojos de Dios, porque no te sabes conducir, David. No te has conducido bien en los caminos de Dios, David. Te has apartado de mí, David. Voy a cambiar de personaje. Me voy al rey Saúl. Saúl, desde que le perdonaste la vida al rey, tú te apartaste de mi camino y él sigue yendo al templo, sí. Sigue quemando ofrendas a Dios, pues sí, hermano. Pero has sido tú, Saúl, desagradable ante los ojos míos. Es bueno entender que si yo no estoy edificando la iglesia de Dios, no puedo estar inerte. ¿Será que Dios me dio el talento para no producirlo? Hermana Ana. Así es. Es tan grande, alguien pensaba y él decía, qué bonito sería hubiera sido congregaciones de la iglesia de Cristo en varias colonias de Madrid. Que, por ejemplo, acá no tuviera que ir tan lejos, o sea, que hubiera una congregación que tengamos más facilidad. Así es. Entonces, cuando se habla del crecimiento de eso, aquí, por ejemplo, nosotros en un círculo de líderes tan grande, el más líderes varones. Entonces, de esto se trata el crecimiento. ¿Qué hizo cuando eligió su poder? Por ejemplo, si los líderes me enviaran a mí a establecer una obra en Alcalá de Henares, hermana. Amén, hermana, así es. Así es. Así es. Amén. Amén, hermano. Y el fin de toda la iglesia, cuando se habla de crecimiento, así es, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros no debe de tener en poco lo que tenemos. Tenemos un talento, hermano, y un don dado por el Altísimo. No es un don. Yo no voy a, por ejemplo, Roberto Linares tiene el don de trabajar con sus manos, pintura, de trabajar reforma y todo eso. Ese don está bien. Pero el don que tiene él de hablar palabra de Dios no lo tiene cualquiera. Estamos hablando de que eso es algo, igualmente todas las mujeres, las hermanas cristianas, el saber la palabra y llevar a alguien a los pies de Cristo. Las mujeres llevan muchas personas a los pies de Cristo. Tengamos presente estas cosas. Entonces, Dios quiere que ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo, no murmurar el cuerpo de Cristo, no criticar el cuerpo de Cristo, no menospreciar el cuerpo de Cristo, son cosas muy distintas a edificar. Si usted va a edificar, no es a destruir. Si usted va a edificar, no a lastimar. Todos tenemos defectos, pero todos nos podemos ayudar los unos con los otros. Si yo tengo el defecto de decir malas palabras y de vez en cuando usted sabe que digo groserías, usted con amor y con sutileza me tiene que decir a mi hermano Alejandro de qué de decir vulgaridades. Porque a Dios no le agrada que usted con esa boca con que bendice a Dios también esté maldiciendo a Dios. O hermano Alejandro, usted debería dejar un poco la mentira, porque Dios es Dios, un Dios de verdad, y usted no debería seguir en la mentira. Y seguimos hablando de pecado. Hermano, deje usted de hablar mal de Roberto Linares delante de Jorge, dígaselo en su cara. El hombre y varón de Dios habla de frente a su hermano porque le ama y porque le quiere. Hay muchas cosas que podemos hablar de edificar, mas no de destruir, ni de contaminar, ni de lastimar. Usted, con una palabra, puede matar a un hermano.
No necesita tener un arma de fuego ni un objeto letal. Usted puede matar a una persona con palabras. Usted puede ser una piedra de tropiezo donde por sus palabras, sus acciones, sean tan visiblemente a una persona débil en la fe que termine yéndose por esa puerta y perdiéndose al mundo. Y Dios te va a decir, ¿y tú? ¿Por qué no te pusiste en una piedra de molino en tu cuello y te arrojaste al mar? Porque hiciste tropezar a estos pequeños. Tengamos cuidado. Dios quiere que cada cristiano esté involucrado en la edificación del cuerpo. Hermano, nadie está exento, hermano. Nadie. Y aquel que hoy no está haciendo nada, yo no sé quién es, porque yo no estoy pendiente si el hermano hace o no hace. El tema es, qué bonito fuese si todos tuviésemos el ánimo y el valor. Voy a poner, por ejemplo, mi hermana Emperatriz. Perdón, este hermanito, que te lo digo. Porque honor al que honor merece. La hermana me ha predicado a mí con su testimonio. Y yo he dicho también de Ana Michelle, que lo ha dicho usted en ciertas predicaciones, la hermana me predica con su testimonio. Si yo empiezo a hablar de los hermanos, no me gusta hablarlo porque se enaltecen y quizás se van más allá arriba y quizás se pueden perder, porque no me des mucho para no perderme y no me quites todo para no menospreciarte. Pero estas cosas hay que hablarlas, hermano. No podemos ocultar lo que hace el hermano en silencio. Gracias al hermano Jorge que me ha dicho estas palabras de hermanos en Honduras que han trabajado en silencio. Y cuando no está, es que la gente sabe lo que hizo. Honor al que honor merece. Gracias al hermano Jorge que siempre está pendiente de estas cosas. Puede usted preguntar, ¿qué puedo hacer para yo contribuir al crecimiento de la iglesia local? ¡Wow! Es una pregunta interesante. ¿Cómo yo puedo contribuir al crecimiento de la iglesia local? Hermano Alejandro, yo he visto que los jóvenes no tienen estudio. Me lo han dicho. ¿Cómo puedo yo contribuir allí? ¿Qué función puedo yo llevar a cabo como miembro del cuerpo? ¿Qué función es usted? ¿Usted es un dedo? ¿Usted es una mano? ¿Usted es el ojo? ¿Usted es el oído? ¿Usted es el olfato? ¿Usted son los pies? ¿Usted son las piernas? ¿Usted es el brazo? ¿Qué es usted? ¿Dónde está usted puesto? No todos podemos ser boca. No todos. No todos podemos ser manos. No podemos. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Son preguntas que vamos a ir haciendo. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Son cosas que voy preguntándome. Romanos capítulo 14, verso 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 14, verso 13. Si tiene comentarios puede hacerlo, tampoco un estudio bíblico, hermanito. Romanos 14. Romanos 14. Amén. Amén, hermano. Y que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. No, el 13, ¿no? Sí, hermanita. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Amén. Wow. El apóstol Pablo se va a preocupar. Llegó un hermano que es judío, pues me haré judío por amor al hermano. Llegó un hermano que es griego, me voy a hacer griego por amor al hermano. O sea, Pablo quería convertirse a ellos para ganarlos a Cristo y después moldearlos con un amor verdadero. O sea, ¿cómo yo puedo moldear a un hermano y usted sabe que hace acciones incorrectas? Juzgándole o amándole. ¿Cómo yo puedo cambiar la actitud de Alejandro Castellaí juzgándole o amándole con amor verdadero? ¿Cómo usted hace que su hijo vaya por los caminos que usted le está enseñando? ¿Con un amor de madre? ¿Cómo lo hacen las madres? Yo creo que eso es un papel fundamental. La madre en el hogar cristiano. ¡Wow! Si yo toco este tema ya creo que me voy a conmover, porque me acuerdo muchas enseñanzas de mi madre. Pero el tema es que con amor mi madre me llevó. Y con amor mi madre me trató cuando yo le falté, cuando yo la lastimé, cuando yo la herí. Con amor mi madre. Porque ella no quería que yo sigo siendo su hijo. Si yo empiezo a hablar de la actitud de una madre hacia un hijo, aunque sea malo, la madre va a buscar con el amor más bonito y hermoso de su corazón de restaurarle. ¿O no, hermano? ¿Usted no haría eso por sus hijos?
Si se va por mal camino el hermano, usted no haría lo que sea necesario para con amor y cariño traerlo. Ese amor yo quiero que usted lo tenga. Ese amor yo quiero que usted lo comprenda. Que si alguien no viene hoy a esta sala, siéntase usted como madre, como padre, que no vino, hermano. ¿Por qué no vino? Yo voy a llamarlo. Yo voy a ver qué pasó allí. Dice, sino más bien decidir de no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Más adelante Pablo dice, en los versículos 18 y 19, leemos 18 y 19, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos está mandando a trabajar, hermano. No nos está mandando a quedarnos inertes aquí parados, a contribuir. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando usted dedica tiempo a las cosas de Dios, el primero que se beneficia es usted. ¿Usted sabe cómo Alejandro Castellarín aprendió a predicar lo poco que sabe o lo nada que sabe? Fue metiéndome en las cosas de Dios, fue diciéndole a mi predicador, a mi anciano o a mi evangelista, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Venga usted y limpie el local, hermano Alejandro. Vale, voy a limpiarlo con todo un amor y una dedicación. ¿Qué más puedo hacer? Usted es electricista, venga y cambie las bombillas que están fundidas. Con mucho gusto, hermano. Yo, si lo hago para el mundo, ¿cómo no lo voy a hacer para la iglesia del Señor? Estoy hablando cosas que he hecho, hermano. No estoy hablando fábulas o historias que me estoy inventando. Hermano, ¿qué puedo hacer yo para predicar? Hay un pueblo a 1 hora de aquí que nadie quiere ir. ¿Usted quiere ir? Amén, hermano. Yo voy al pueblo ese a donde nadie quiere ir. Pero ¿qué pasa allí? La iglesia de Cristo se ha establecido y se ha disuelto 3 veces. ¿Usted quiere estar ahí? Bueno, hermano, si usted dice que yo tengo el talento, no es el talento. Es su decisión. Si usted toma una decisión, Dios le va a dar a usted todo lo que necesita. Y dice, hermano, pero yo no sé predicar bien, no se preocupe. Dios le va a dar sabiduría a usted. Si usted toma la decisión de ir, lo va a hacer. Y me fui, hermano, a ese pueblo. Se llama Tiara. Muy difícil para mí fue, pero fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque ahí yo empecé a decirme, ¿qué tal el sermón estuvo, esposa? Bueno, regulín. Pero que te fuiste a Japón, regresaste a Venezuela, terminaste en Estados Unidos y vas a predicar de Honduras. Te fuiste por toda la creación. Tienes que tratar de tocar un tema y concentrarte, hermano. Voy a estudiar más. Según tu sermón, ¿qué tal estuvo? Bueno, tendrás que profundizar un poco más, porque quedamos como vinimos. Y así, hermano, sé que son palabras duras, no, son palabras necesarias, son palabras que yo necesitaba para concentrarme más. Y yo no me voy a alabar aquí, porque eso fue lo que hizo el compromiso conmigo y con Dios. Si usted hace un compromiso con Dios, es que yo no sé predicar, empieza a pasar por aquí adelante. Le aseguro que usted se va a preocupar por aprender más. Y si cuando usted está en la calle, me acuerdo cuando me tocaba hablar con evangélicos, testigos de Jehová, me decían argumentos que yo me quedaba, no sé qué decir. ¿Qué querrá decir esto? Pero Dios sabe, ahí está. Tengo que buscar. Hermano Roberto, ¿qué le dicen a usted sobre esto? Y el hermano Roberto me respondía. Hermano Jorge, ¿qué pasó con esto? No, Alejandro, esto es así, esto es así. Ah, mira, voy a anotarlo. Pues cuando me pregunten otra vez eso, no es que voy a tratar de debatearla como lo más. No. ¿Cómo puedo hacer yo para que esa persona cambie? Ahí está la edificación, ahí está la mano. Son cosas que me ha pasado en mi vida. Efesios 4, que es lo que estamos estudiando, y él así mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted quiere que la iglesia de Cristo, aquí en Madrid Centro, se edifique, y el gobierno de Dios, que lo acaba de leer, Dios quiere que se gobierne su congregación y su iglesia local de esta manera, no de otra.
Así la tiene. Si usted empieza a entender que esto es así, yo voy a tratar de trabajar en lo posible para que el hermano Jorge sea anciano de esta congregación. ¿Qué necesita Jorge para hacerlo? Yo voy a tratar de trabajar para que el hermano Roberto Linares sea el otro anciano de esta congregación. Si empezamos a pensar de cómo yo puedo cooperar para que el gobierno de la congregación sea establecido correctamente y esto se muestre según la voluntad de Dios, creo que muchas cosas pueden cambiar. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para edificar el cuerpo de Cristo? Si no hay maestros, te lo voy a decir, hermano, si no hay maestros, Jorge no puede ser anciano. Si no hay evangelistas, perdón, este hermano Jorge, estuve el ejemplo esta mañana. Si no hay evangelistas, el hermano Jorge no puede ser anciano. Estamos hablando de que si no hay quien limpie el local, si no hay quien ordene este local, si no hay quien dirija las redes sociales. Hermano, estamos hablando que son cosas necesarias dentro del cuerpo de la iglesia, que estamos haciendo nosotros. Hay muchas personas que lo hacen, damos gloria a Dios por ello. Pero la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo es la responsabilidad, ¿cómo dice usted, hermano? ¿De quién es la responsabilidad? De Jorge, y de Luis Alejandro, y de Roberto Linares. Esa es la responsabilidad de, no, de todos. Hermano, hermano Jorge, diga usted. Sí, hermano. La verdad que desde que ayer me comentaste el estudio, a mí me fascinó mucho porque son cosas elementales. Y esta semana, con todo ya así, polémico y todo, de verdad estaba enfatizando en estas cosas. ¿Qué beneficiados estamos nosotros de parte de Dios? Se acaba de un listado de los que tenemos, los hermanos valores, y yo digo que ya no necesito predicar yo, ya no necesito yo predicar que allá parado, hablando cuando hay tantos hermanos. Y digo, yo puedo dedicarme a otra cosa que es, saco a algunos hermanos y me voy con ellos a estudiar otra cosa, matrimonios, o qué sé yo, jóvenes, y me voy con ellos. Cuando necesitamos 4 predicadores para mí, tenemos 6 predicadores, sobra uno. Entonces, ¿qué beneficio estamos aquí? No, Dios nos está bendiciendo de otra manera, y nos envía personas preparadas, jovencitos instruidos por el Señor, y eso es una bendición, ¿verdad? Hermanas maduras en la fe. Y yo creo que responsabilidad, como dice, ¿cuál es la responsabilidad? Porque tenemos que tener mucho cuidado en qué, en adornar la doctrina, en cuidar la doctrina. Amén. Ayer justamente me llamó una hermana de Santo Domingo de República Dominicana, que recibió ella, que estaba en la iglesia elegida en Madrid, la cual ella debía congregar, porque le han dado muchas iglesias, que estaba viendo una oportunidad y le dieron otra. Pero no, está la iglesia de maldita sana doctrina. Y eso a mí, mi corazón reposa y hace así, hermano. Porque está el dedo puesto en la iglesia de Cristo en el tribunal. Y yo tengo un listado de hermanos que me han llamado, que a mí no vienen todavía, que van a venir, que van a venir. Y tengo un listado ahí como de 12 hermanos, que ya les han dicho, la iglesia está en el tribunal, Madrid se niega. Y digo yo, esta responsabilidad nos lleva más allá a ponerle fuerza a esa doctrina, a mantenernos nosotros como hemos sido, ¿verdad? Como dice la palabra, que Dios es un Dios de orden, tenemos que mantener ese orden que Dios quiere, de adoración, ¿verdad? De santidad, de entrega. Entonces, cosas que se nos pueden desviar en el camino a nosotros, como seres humanos, cuestiones de opinión que nosotros podemos pensar que es así, de lo que dice la Biblia. A mí me basta con que Dios diga que es un Dios de orden y que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo debe estar cuidado para eso. Amén, varón. Gracias. Amén, varoncito, gracias a Dios. Entonces, ahí, vamos a ver si esto me responde. Perdón, Alejandro, ¿no te había visto? Sí, aquí no te daba. Perdón. Nada, que quería decir que en el cuerpo del Señor, en la iglesia, el reino de Dios, no hay desempleo. Ay, qué bueno. Es lo que falta gente para trabajar. Mateo capítulo 9, cuando Cristo caminaba por la aldea, dice la palabra que él se conmovía de ver las ovejas perdidas y decía que la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. A veces cuando ves, ya no voy a decir en sentido práctico, hermanos, cuando ves hermanos fieles que están postrados, que son minusválidos, discapacitados, y aún así sirven a Dios de alguna manera, eso es una cachetada, ¿eh? O sea, Sí. dice, yo puedo caminar, yo puedo moverme, y
que está allí mostrado una carta siente más que yo. Yo creo que ahora mismo, si nos preguntan de aquí, de esta congregación, creo que, por ejemplo, el hecho de tener la oportunidad de tener estos maestros que dan las clases por las reuniones que tenemos en Zoom esta semana, pues ya el hecho de proponernos asistir, de estar allí, de escuchar y de poner en práctica eso, pues ya es importante. Y luego el deseo de servir, de decir aquí estoy yo y en qué puedo ayudar, en qué puedo hacer, en qué me puedo integrar, pues para ayudar a la edificación de esto. Y pensar también que hay hermanos que están aquí en Europa que quisieran venirse a vivir a esta ciudad, simplemente por el estar con nosotros. Así es, hermano. Ahí, en paz descanse Henry Flores, me hiciste acordar de él, desde la sala de urgencias, dirigiendo evangelismo con Henry Flores, desde la sala de urgencias. O sea, hasta el último respiro, ese varón nos predicó de esta manera. Gracias, hermanito. Efesios 4:16 dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Subraya en tu Biblia, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Subraye amor. Hermano, nosotros nos vamos a juzgar los unos a los otros, no nos vamos a criticar, no nos vamos a humillar, no nos vamos a maltratar. No, está diciendo que nos ayudamos mutuamente. Hay pecado, vamos a ayudarnos mutuamente. Hay pecado, vamos a ayudarnos mutuamente. Y nos vamos a edificar en amor. Porque Dios, estando en una cruz, ensangrentado, me hizo acordar una predicación de Carlos León, un predicador de Venezuela. Jesucristo lo sentencian a muerte. Esto es un detalle muy importante. Cuando lo sentencian a muerte era solamente para llevar una cruz, pero añadieron más. Lo azotaron. No tienen que haberlo azotado. La persona que iba a ser azotada era que iba a liberarse. Cuando a Pablo lo azotan, cuando los apóstoles lo azotaron, no lo crucificaron, los azotaron y lo liberaron. A Jesús lo azotan y lo crucifican, hermano, doble castigo. Entonces, la espalda lacerada, con llagas, con la carne abierta, con lo que te quieras imaginar, porque no fue un látigo, no es algo superficial, es algo que rompía. Entonces, Jesús en una cruz, a eso voy, con los brazos extendidos, clavadas las manos, los pies. Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Con el amor de un hombre en una cruz, a punto de morir, que ellos mismos le latigaron, Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Si mi hermano ha pecado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Padre, perdona a mi hermano por ignorancia de la palabra, de tu sabiduría, él no ha pecado. Te ruego me des sabiduría a mí para llevarlo otra vez a tus pies. El libro de Ezequiel, el hermano Roberto Linares nos dio una clase. Si amonestamos a aquel que está en pecado, la sangre de nosotros no será demandada a nuestra mano. Entonces, con amor, hermano, con amor. Edificándonos en amor y ayudándonos mutuamente. Ahora, la murmuración, las palabras vanas, las conversaciones interminables de opinión, estas cosas lastiman, hieren o quizás no edifican. Son cosas que hay que hacerlo con diferentes criterios. El crecimiento del cuerpo para su propia edificación ocurre solamente cuando cada miembro pone de su parte. Si cada uno de nosotros empezásemos a pensar así, siempre para el bienestar de la congregación, para el bienestar de la alabanza de mi Dios, para que aquí se venga y se glorifique a Dios, ya la situación y el crecimiento va a empezar a estar. Nadie está exento. La palabra funcionamiento viene de la palabra griega energía, que significa actividad o esfuerzo. Entonces, para que las cosas se edifiquen,
crezcan, tengan este funcionamiento correcto. No podemos funcionar correctamente si no tenemos las manos. No podemos funcionar correctamente si no tenemos los ojos. O sea, tenemos que tener lo que todo el cuerpo necesita. Los 5 sentidos y para moverse. Para que usted pueda ayudar a edificar el cuerpo, Dios quiere que le dedique tiempo. Hermanos, dedicar tiempo. Nos organizamos. Voy a hablar por mí, no por usted. Voy a hablar por mí y por mi familia. Me estoy organizando para unas vacaciones y visitar la Iglesia de Cristo en Valencia. Y lo hago con casi 2 meses de anticipación. ¿Qué ordenado es el hermano? Sí, para mi disfrute. Hermano, las cosas son como son. Le estoy dedicando tiempo a Dios, no tan solo para disfrutar, pero también usted le está dedicando tiempo a Dios para ayudar al hermano que está mal, ayudar a la congregación, servir a su iglesia. ¿Está usted viendo alguna falla o algún vacío en el cuerpo y usted lo puede llenar? Pero voy a esperar que Roberto Linares lo haga. O voy a esperar que el hermano Luis Alejandro lo haga. Si usted lo vio, diríjase a los líderes de esta congregación y póngase a la obra de Dios. Póngase al servicio de Dios. Si Dios espera algo de nosotros, es porque Él está seguro de que podemos llevarlo a cabo. Efectivamente, cada cristiano debe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la edificación de la iglesia? Esas preguntas tienen que estar en tu cabeza, siempre. Cosas que promueven el crecimiento. Hay estrategias que yo puedo hacer para que esto pueda ocurrir. Y hay razones para yo poder ejecutar estas estrategias. Si yo deseo que mi matrimonio fluya y vaya bien, voy a hablar de una buena comunicación, una comunicación que escucha, una comunicación que está atento a los problemas o a las situaciones de mi hogar y ver cómo podemos resolver tal situación. Mi mamá me decía una cosa. Estefanía me mostraba un dibujo. Yo estaba leyendo la Biblia en ese momento. Y mi mamá con mucho amor me lo dijo. Hijo, cuando tu hija te muestre un dibujo, ten la educación de voltear a verlo. Le dijiste que estaba muy bonito y ni siquiera lo viste. Eso a mí fue, hermano, como que me hicieran despertar de que tienes razón. O sea, no puedo yo decir que sí y ni siquiera voltear. Cosas tan elementales como esas lo estoy haciendo yo en mi vida. Y gracias a lo que tengo a mi alrededor, ven las cosas que quizás hago mal. Y con mucho amor me lo dijo, no me lo dijo de otra manera. Cosas tan fáciles como esta. ¿Qué puedo hacer yo? No edifican como deben porque están demasiado ocupados con otras cosas y por consiguiente la iglesia no crece como debe. Imagínense que todos nosotros nos dedicásemos a las cosas seculares. ¿Cómo sería el crecimiento de esta congregación? Imagínense que yo y que Jorge y que los líderes y que todas las mujeres de esta congregación dedicasen el doble de tiempo a lo secular y no a la actividad. ¿Quién estaría hoy? ¿Cómo estaría el amor entre nosotros? ¿Yo conocería realmente quiénes son ustedes? Entonces, debemos cultivar el amor. Yo siempre me preocupo, ¿cómo hago yo para hacer que mis hermanos se enamoren de Dios? Si tú te enamoras de Dios, no vas a separarte de Él. Cuando yo estaba de novio con Yubi, que fue hace mucho tiempo, y duramos 12 años de novio, yo no quería separarme de él. Y hablábamos por teléfono hasta que se me terminaba todo el saldo del teléfono. Que llegaba un momento, hola, y yo cuando volteaba, es que ya tengo 4 horas o 3 horas o 2 horas hablando, y es que ya no tengo más saldo en el teléfono. Eso significa estar enamorado. ¿Te has preguntado sentir ese amor por Dios? De que no puedas dejar de hablarle, de que no puedas dejar de servirle, de que lo anheles tanto que le pidas en oración, quiero verte, deseo verte. El amor de mi vida eres tú. Estoy recitando cantos, hermano. Quiero verte, el amor de mi vida eres tú.
cuando vea tu gloria? Ese es el amor. El funcionamiento de acuerdo a cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si la vista de esta congregación está mal, el cuerpo entero de valor. ¿Quién es la cabeza? Iglesia, ¿quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. ¿Quién es el que tiene que estar viendo por nosotros? Cristo Jesús. Él nos va a guiar. Fíjate ¿qué contiene la cabeza? Porque a veces lo leemos y no profundizamos. ¿Qué hay en nuestra cabeza? Está la mente, el cerebro, todo el conocimiento. ¿Es mío? Es de Jesucristo. ¿Quién es la vista? Jesucristo. ¿Quién es el olor de Cristo en este mundo? Porque el olor es de Él, no es mío. Es Jesucristo. ¿Quién es el que realmente está prestando atención a las oraciones de los santos? Jesucristo. ¿Quién es el que está hablando hoy en esta mañana? Jesucristo. Porque Él es la cabeza. No soy yo. Cuando dijimos en la palabra, cuando entendimos, la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús, es porque sus 5 sentidos están aquí. Y entendemos estas cosas de esta manera. Voy a verla ahora. Estoy en hora ya. Vamos a concluir. Si nosotros no entendemos lo que significa amar a nuestros hermanos, ¿cómo pues ayudaremos a edificar el cuerpo de Cristo? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando vayamos hoy a extender nuestra mano en la cena del Señor, piensa en tu hermano. Cuando estés tomando el fruto de la vid, piensa en él. Cuando vayas a ofrendar, piensa en él. Cuando estés cantando, glorificando a Dios, piensa en él. Te digo una cosa. ¿Con quién vas a pasar la eternidad en los cielos? Yo espero y anhelo y aspiro que Dios me permita estar allí y estar con Jorge eternamente. Si yo estoy con él aquí ahora y no le amo, pues yo no estaré con Dios. ¿No? Porque el que no tiene amor, 1 Corintios 13, ¿qué dice? Porque el que no tiene amor viene a ser como címbalo que retiñe y como metal que resuena. Nada soy. El que no tiene amor, ¿qué pasa con el que no tiene amor? Pregúntate eso. Porque Dios es amor. La Biblia lo dice. Y el que me ama, mi palabra guardará. Si seguimos hablando de amor, muchos textos vienen a mi mente. Entonces, si yo lo amo a usted en espíritu y en verdad, no voy a tener ningún tipo de problema que esté con usted eternamente. ¿Se entiende esto, hermano? Que yo voy a compartir con Alejandrito eternamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla para mí! ¿Qué privilegio tengo yo de no tan solo 3 horas el domingo estar con Alejandrito? Eternamente, Dios me va a regalar el privilegio de vivir con él eternamente. Y con Michelle, y con Jorge, y con Emperatriz, y con todos los presentes. Pero eso se trata de tomar una decisión. ¿Usted está pensando en la eternidad? ¿Usted está pensando en las cosas de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, en hecho y en verdad. Santiago, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Yo tengo mucha fe, Alejandro. Yo creo en Dios. Pero bueno, es que a cualquiera se le escapa. Bueno, es que yo a veces obro mal. O tiene fe o no tiene fe. O haces obra o no las haces. O vas a trabajar o no vas a trabajar. Esto está muy fácil. O te levantas a trabajar o no te levantas a trabajar. O te pones a comerte el plato de lentejas con arroz o no te lo comes. Está muy fácil tomar decisiones. Es muy fácil. Así que edifiquemos en amor y vamos a construir esta congregación. Identifícate en el lugar que Dios te ha puesto. Tienes dones, tienes talentos maravillosos. Si no sabes, di a tus líderes de esta congregación, hermano, ¿qué puedo hacer yo para cooperar con la verdad? Si usted no ha descubierto qué puede hacer, pregúntele al liderazgo de esta congregación, ¿en qué puedo cooperar yo para la verdad?
Y nosotros le aseguraremos que le daremos un sitio idóneo donde nosotros necesitamos que usted esté. Y si usted cree que ese puesto no es suficiente, le voy a mostrar el puesto de Jesucristo. Se tomó una toalla, un lebrillo y empezó a lavar los pies de los apóstoles. Porque ese era el trabajo que Jesús quería, el servir, no el ser servido. Amén. Dios me lo bendiga. Comentarios, preguntas si usted tiene. Hemos terminado, me he quedado sin tiempo, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Preguntas? Dios me lo guarde, paramos. Vamos a los varones al frente, por favor.